No introducir el rodamiento a golpes. Sí, a los martillazos bajan piña. Siempre algo se tiene que complicar, boludo. Era fácil. Qué garca, boludo. Bueno, por eso siempre compro 2 de estos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El otro día descubrí que el 147 estaba perdiendo aceite de caja, así que en este video les voy a mostrar cómo hacer para cambiar el fuelle del semieje. Si venimos por aquí abajo, podemos ver que está chorreando aquí el fuelle del semieje y estaba roto. ¿Por dónde estaba? Por ahí podrán ver que está rajado, así que voy a tener que cambiar esto. El del lado derecho se lo ve bastante bien, está sequito, aunque por aquí sí se ve que está medio chorreadito de aceite, así que ya que preciso desarmar un poco el tren delantero para ver ese tema, voy a ver también el fuelle del otro lado e inclusive si puedo ya voy a estar viendo de adaptarle el fuelle que trae del Fiat Uno. Creo que trae un fuelle con un rodamiento. Ya vamos a ver. Vamos a arrancar primero a desarmar todo esto. Para eso lo que tengo que hacer es, bueno, aflojar la barra estabilizadora, los brazos esos que sujetan la barra estabilizadora, los extremos de dirección, ¿sí? Entonces, bueno, aflojamos la tuerca del punta eje y ahí podemos desplazar la rueda hacia afuera un poco, creo yo, y ya va a salir el semieje. Espero no tener que desarmar más que eso, así que vamos a meterle. Este buje de acá, de la barra estabilizadora, está clavadísimo. Entonces no puedo separar el bracito. Que yo quite esta rótula no tiene sentido, porque si yo le quiero levantar, toca acá en la homocinética, así que no la puedo sacar. Voy a tener que sacar nomás los tornillos acá de la masa respecto al amortiguador, entonces ahí sí puedo doblar
la masa y sacar el palier. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. A ver, si no se le ocurre joderse otra cosa. Ahí quedó. Muy bien, ahora que ya quitamos los dos semiejes, le voy a estar contando un poco cómo es que voy a hacer esto, ¿sí? Acá ya le quité la triseta, simplemente es sacar este segurito que va aquí en el extremo, ¿sí? Y ya sale la triseta. Bueno, después sacamos entonces el fuelle. Este es el formato del fuelle, ¿sí? Cuerpo de goma, pero aquí en esta parte tiene como una parte rígida, es como rígido, o sea que debe tener algún plástico o algo en la parte interna, ¿sí? Y acá un labio como si fuera un retén. Entonces está incluido, ¿no?, lo que es la parte de fuelle con el retén, ¿sí?, que calza sobre el semieje. Bueno, este ya estaba roto, como verán, así que estaba perdiendo aceite. Vamos a estar reemplazándolo, pero no compré exactamente el mismo, ¿no?, el mismo modelo, sino que lo que hice fue comprar este, que es de Fiat Uno. Pero como verán, el orificio acá es mucho más grande, o sea que esto no calza en el semieje del 147. Lo que yo tengo que hacer es colocarle el rodamiento, que es este que tengo por acá. Este debo colocarlo por aquí, así. Como verán, entra muy suave hasta que en esta parte se clava. Según yo, va ubicado así, de esta manera. Uno que es para que calce esta parte de la carcasa, que es más grande, que calce justo en los labios internos que tiene aquí el fuelle. Y también eso permite que no escupa el fuelle para afuera, ¿no? Imagínate que si lo ponemos al revés, el fuelle va a sentar sobre esta parte que encima es medio redondeada. Cuando apretás con el precinto puede que salga, ¿no es cierto?, y el fuelle al final termine quedando hacia afuera. Así que esto va así, de esta manera. Además, podemos ver que el rodamiento tiene como un retén allí en la parte interna, ¿sí?, para evitar que se fugue el aceite. Y por aquí tenemos una serie de rodamientos, que esto, si está del lado de adentro, creo yo que es preferible. Así que bueno, esto va del lado de adentro, ¿sí?, apuntando hacia la caja, y esta parte del rodamiento apunta hacia afuera, es decir, hacia el lado rueda. Bueno, entonces paso el fuelle primero, ahora va el rodamiento acá. Lo vamos a meter en la prensa, ¿sí?, para llevarlo hasta su posición. Y luego simplemente vuelvo a colocar la triseta, el seguro. Por acá tenemos esta parte que la fijamos en la caja de cambios, ¿sí?, que es la encargada de sostener el fuelle. Y como verán, esto entra así. Ahí queda bastante flojito, pero el labio sobresale por fuera del plano de esta chapa. Entonces, cuando nosotros lo coloquemos allá en la carcasa de la caja de cambios, esto se va a apretar, ¿sí? Se aprieta el fuelle y ahí es donde hace el sello para que el aceite no se escape. Así que vamos a pasar a ensamblar todo eso. Ensamblamos los dos. ¡A la pucha! Voy a arrancar a ensamblar todo esto. Voy a poner un trapito acá y lo agarro con la morsa. Creo que ahí va a andar. Bien apretado para que no deslice. Bueno, me conseguí este piñón de alguna maquinaria. Tenía por ahí tirado. Fue cuando estaba construyendo el karting.
y esto que es también una pista interna de una masa de rueda. En este caso no tengo idea, no sé si lo tengo que presionar desde la pista interna o la pista externa al rodamiento, ¿sí? Bueno, en todo caso tenemos este que apoya sobre la pista interna, ahí, y este otro que apoyaría sobre la pista externa. Entonces yo hago presión desde acá y baja, o con este. Bueno, creo que le voy a mandar, creo que voy a hacer presión desde la pista interna del rodamiento. Colocamos el fuelle, el rodamiento. Voy a poner un poco de aceite acá. Bueno, y ahora vamos a darle entonces desde la pista interna, es decir, con este. Ahí. Esto se está moviendo. Bueno, me parece que lo voy a hacer a los martillazos, porque bueno, la prensa esta está fija sobre una base que es una llanta, y cuando yo le empiezo a ejercer presión parece que se dobla un poco, así que no está funcionando. Ahí va entrando con martillo. Muy bien, ahí quedó. Un espectáculo. Ahora voy a colocar el fuelle. De lujo, de lujo. Esto va acá. Muy bien, vamos con el otro.
Bueno, ya están los dos semiejes armados con los fuelles nuevos. No había que introducirlos a golpes, pero bueno, no me estaba saliendo con la prensa, así que no quedó de otra. Lo fui haciendo de a poquito y creo que no se arruinó nada. Así es como quedan, con el precinto metálico en este extremo. ¿Sí? Ahí adentro está el rodamiento. Listo, vamos a pasar a montárselo al Fiat. Ahí lo que hice fue que el auto apoye sobre una superficie más elevada que el piso, ¿no? Así el tren delantero descansa y recibe todo el peso del auto para poder apretar los últimos bujes que me quedan de la barra estabilizadora. Nos venimos por acá abajo y ahí tenemos que apretar la tuerca esta del extremo de la barra estabilizadora y esta tornillo acá también con su tuerca del brazo este que une la barra estabilizadora a la carrocería. Apretamos bien. Lo más que se pueda. Ponemos la contratuerca también. Listo, muy bien. Ahora el otro lado.
por lo visto, ya quedaron bien los fuelles de los semiejes. Ahí lo dejé en tercera marcha para que, bueno, giren los semiejes y verificar que no pierda aceite. Y efectivamente están cumpliendo perfectamente su función, quedaron bien ahí. Eso quedó genial. De este otro lado también ninguna gotita, así que me parece que misión cumplida. Logré solucionar el problema de la pérdida de aceite del 147, ¿sí? Además, bueno, que ya le adaptamos un sistema un poco más moderno, que son los fuelles y los rodamientos que van en un Fiat Uno, Fiat Duna, así que ya estamos con esto. Sin nada más que decirles, me despido de ustedes. Les dejo una pequeña tomita más del 147. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Bueno, ahí lo que hice fue hacer que el auto apoye. Bueno, ahí lo que hice fue que el auto... Listo, ahí parece que ya quedaron bien los fuelles de Homocinetic, los fuelles de Palier. Muy bien, por lo visto. Nosotros hemos llegado a San Pedro y ahí había una camioneta blanca esperando ojo para que algo pase, pero no había nadie. Y de repente apareció una moto y se atravesó. ¿Se contamos esto? Ah, sí, sí.